suscriptores unidos. False a todos, aquí su amigo el Hueso Man demostrando que soy digno. Pero no vengo aquí para farolear. En estos días ya han habido demasiadas filtraciones, rumores y pues bueno, se está empezando ya a poner sobre la mesa a un año de su estreno todo lo referente a Avengers Doomsday. Y si bien es verdad que Marvel pues ya perdió buena parte del brillo que ostentaba en 2019 cuando se estrenó Avengers Endgame, quiero aprovechar que pues el algoritmo de Marvel va a estar un tanto activo para comentar un tema del que yo quería hablar desde hace muchísimo tiempo. Y es que recuerdo que por allá del 2022, cuando se estrenó Doctor Strange en el multiverso de la locura, de la nada, así, de la completa y putísima nada, muchísimas comparaciones sobre cómo Scarlet Witch, el personaje interpretado por Elizabeth Olsen, había enloquecido así, de golpe y sin ninguna justificación, y la comparaban a ella con el personaje de Thor, interpretado por Chris Hemsworth. Y todos los argumentos decían que Thor había pasado por un proceso bastante similar al de ella y que él nunca se había doblegado ni se había vuelto loco ni nada, que se mantuvo como un campeón básicamente. Así que lo que quiero hacer en este video es destruir por completo esa absurda comparativa. Y como buen guionista que soy, quiero demostrar cómo la narrativa de un personaje está infinitamente mejor desarrollado que la del otro. Y a ver, si al final de este video sigo sin convencerlos, son completamente libres de dejarme sus opiniones aquí en los comentarios. Solo una cosa voy a pedirles y es que por favor, pongan atención y me sigan el hilo hasta el final del video, porque luego nunca falta la banda que empieza a comentar cosas que literalmente se explican en el video. O sea, ni ponen atención, pero bien que comentan. Es muy triste, pero pues bueno, pasa, por favor, quédense conmigo, pongan atención a todo lo que voy a decir hasta el final y ya, si al final aún así hay algo que no dije o de todas formas no están de acuerdo, los invito a que dialoguemos en los comentarios. Pero bueno, sin nada más, comencemos. Durante el apogeo de Marvel en la llamada Saga del Infinito, la cual comenzó en 2008 con Iron Man y terminó con Endgame en 2019, vimos a los personajes de Thor y Wanda. Bueno, al primero lo conocimos en su película homónima en 2011 y a la otra la conocimos en Avengers La Era de Ultron de 2015. Bueno, en realidad técnicamente la conocimos en la segunda del Capitán América, pero fue una escena post créditos, así que no cuenta. Y a lo largo de la franquicia pudimos conocer mejor a ambos personajes. Thor es el dios del trueno y el príncipe de Asgard, y Wanda es una huérfana de un país tercermundista que se enlista en Hydra, una organización derivada de los nazis, y termina siendo un sujeto de prueba que al final adquiere unos poderes bien perrones. Así per mega resumido. De entrada, los personajes en poco se parecen. Entonces, ¿de dónde vienen estas comparativas? Pues a lo largo de la saga, ambos personajes pasan por una evolución en donde van perdiendo gradualmente todo lo que es importante para ellos. Familia, amigos, su hogar y su cordura eventualmente. Sin embargo, mientras que Thor se mantiene como un héroe todo el tiempo, Wanda termina siendo la villana. Al menos hasta su última aparición en el momento en que estoy haciendo este video. Pero repasemos cuidadosamente el recorrido de ambos personajes. Thor en su primera película ya nos dicen que es el príncipe de Asgard, uno de los 9 reinos de la mitología nórdica, y Odín, padre de todo, es el rey de esta tierra mágica. Es el guardián de todos los reinos, o lo que es lo mismo, son los héroes y son los buenos que deben mantener la paz. Mientras que Wanda, en su primera aparición, la vemos como ella junto con su hermano Pietro son reclutas de Hydra, pero cuando esta cae, incluso antes de que aparezcan los propios títulos de la película, pasan rápidamente a ser los secuaces personales de Ultron, quien es el villano máximo de esta película. Y durante los primeros 2 tercios de la película, ella y su hermana son básicamente villanos hasta que se terminan dando cuenta de lo que hacen, se redimen y pasan a formar parte de los Vengadores. Así que, de entrada, ya se nos había pintado un poquito a Wanda como una villana parcial y con un cierto lado oscuro.
mientras que Thor, pese a su arrogancia, siempre buscaba hacer el bien. Ahora vamos a hacer un análisis de todo lo que perdieron los personajes, pero más importante aún, las circunstancias en las que perdieron todo. ¿Qué demonios fue lo que perdieron? Todo, todillo. Ambos perdieron a sus padres, a su hermano, a sus mejores amigos y al amor de su vida, y hasta su propio hogar. Pero vamos a ver paso por paso. Durante su primer película, a Thor lo vemos con este grupo particular de compas, los tres guerreros estos y Sif. Luego a eso le sumamos a Heimdall, eventualmente se suman los Vengadores, después el Potroclo este de Roca, Korg o Krog, algo así, Valkyria y hasta los Guardianes de la Galaxia, pero al único que resalto como un vínculo real sería con Rocket Raccoon. Y en el caso de Wanda, pues en realidad amistades como tal, pues vistas en las películas, solo contaría a Hawkeye y al Capitán América. De ahí en fuera, los demás, pues, eran colegas del mismo equipo, pero difícilmente los llamaría amigos. Por lo que si hacemos la comparativa, uno es el popular de la escuela y del barrio, y la otra es la rarita que termina siendo adoptada por algún extrovertido buena onda. En cuanto a cantidad, podríamos justificar más las pérdidas de Thor que las de Wanda, debido a la cantidad de personas que perdió Thor. Pero primero, no perdió realmente a todas esas personas y segundo, las circunstancias alrededor fueron muy diferentes. Los primeros amigos que nos presentan dentro del arco de Thor son estos cuatro. Y en Thor Ragnarok, la tercera entrega del personaje, vemos que dos de ellos mueren de la forma más gratuita y anticlimática posible. Y a ver, tampoco es como que fuesen los personajes más entrañables de esta franquicia, pero coño, que personajes tan aparentemente importantes para el protagonista los termines eliminando como si fueran viles extras, me parece irrespetuoso. Luego, al tercero de estos amigos lo matan después de que da algo de lucha. No mucho, pero hizo el intento. Y a la cuarta amiga, ni siquiera aparece en esta película. Pero aquí viene la cosa. ¿Cómo es que reacciona Thor con estas muertes? Pues la verdad es que nunca se inmuta ni nada. Es decir, mataron a varios de sus mejores amigos que en entregas anteriores fueron capaces de ir hasta el fin del mundo solo por Thor y él no les dedica ni un mísero momento de solemnidad para honrar su memoria. Pues yo creo que al final tan importantes sí que no eran, ¿eh? Y ya con quien sí reacciona de una forma dramática y resaltando lo importante que fue para él, es cuando asesinan a Heimdall al inicio de Infinity War. Vale, un amigo al que sí demuestra que le importaba. Y al último vemos que también derrama lágrimas por Iron Man y rabia con la muerte de Viuda Negra. Pero hasta ahí termina en cuanto a las pérdidas de sus amigos. En el caso de Wanda, vale, no murieron per se, pero la abandonaron por estar con sus familias. Y esto no es que sea un acto egoísta, pero si tomamos en cuenta la naturaleza solitaria de Wanda, que tanto Hawkeye como el Cap la dejaran después de que ella hubiese perdido, pues, algunas de las personas más importantes de su vida, lo único que terminaron por hacer fue fomentar el sentimiento de abandono y vulnerabilidad que tiene el personaje. Porque ahora tengo que retomar el origen de los personajes y no hablo de sus primeras apariciones canónicas, me refiero a la infancia de estos personajes. Thor, cuando sale de niño al lado de Loki y en compañía de su padre Odín, lo vemos manifestar claramente cuáles son sus deseos cuando sea mayor. When I'm king, I'll hunt the monsters down and slay them all. Literal, siendo niño, su deseo es ir a la guerra y hacer un genocidio. Por otro lado, Wanda cuando era niña lo único que quería era pasarla chill con su familia viendo sitcoms. Cuando de repente una bomba destroza el techo de su casa, aplasta a sus padres y ella y su hermano miran con horror y esperan con desesperación a que la maldita cosa explote, pero nunca lo hace. Y mientras esperaron ahí, entre los escombros, por 2 días hasta que por fin se atrevieron a salir. Y es que pensemos bien el entorno de ambos. Thor es un príncipe y además hermano mayor de una tierra mágica, es decir, es el favorito por ser el heredero de una monarquía que nació en cuna de oro, además de que la mitología nórdica se caracteriza, entre otras cosas, por su afinidad a la guerra. Tan solo recordemos que en su mitología, para que uno entre al Valhalla, es decir, el equivalente al paraíso nórdico, uno debía caer en combate. Vamos, que ser guerrero y estar en guerra son partes esenciales de su religión, por lo que la muerte y las pérdidas son algo que no lo ven de la misma manera que el resto del mundo, y hasta están conscientes de que morir es algo eventual y es hasta un honor, bueno, dependiendo de la forma en la que mueran.
Mientras que Wanda, por otra parte, era una niña de barrio en un país tercermundista y además, en su caso, se deja entender que sus padres les mostraban series y comedias a sus hijos para que no fueran tan conscientes de la vida dura de su país. Es decir, Wanda creció con una idea de que la mejor forma de mantener la felicidad era ignorando su realidad. Así que tenemos a un guerrero por naturaleza contra una víctima de la cara más hostil del mundo. Las circunstancias en que ambos perdieron a sus padres también son completamente diferentes. Thor perdió a sus padres ya siendo un adulto y tras haber madurado en muchos sentidos. Casi, ya llegaremos a eso, ya llegaremos a eso. La madre de Thor cayó en combate, pero como dijimos, por más doloroso que haya sido, sigue siendo parte de su cultura y aceptar y asumir la muerte, pues como algo arraigado a su cultura. Y Odín, por otra parte, pues casi que se muere ya de viejo y cansado. O sea, vemos al men hacerse uno con la fuerza. Mientras que Wanda, por otro lado, se quedó huérfana de golpe, todavía siendo una niña indefensa. Por lo que simplemente no hay comparativa entre una y el otro. Es que en ese sentido, quizás las únicas dos pérdidas que ambos personajes sí comparten, en la que sí estarían empatados, sería la forma en la que perdieron tanto a sus hermanos como al amor de su vida. En el caso de Thor, pese a que su hermano Loki era un villano, siempre mostró ciertas aptitudes de bondad, y su relación de amor-odio era una que evolucionaba con cada nueva película. La evolución y redención de Loki culminan cuando llegamos al inicio de Infinity War y este intenta asesinar a Thanos. Y bueno, a pesar de que falla, la promesa que le hace a Thor deja en claro que ya había hecho las paces con él, logrando dejar de lado su lado villanesco. I assure you, brother, the sun will shine on us again. Y cuando este es asesinado por Thanos, vemos a Thor sentir un dolor genuino como pocas veces se había permitido este personaje. Y de la misma forma, Wanda pierde a su hermano Pietro luchando contra el villano de turno, que en ese momento era Ultron. Y es que después de que ambos recapacitaran y se unieran con los Vengadores, vemos a Pietro sacrificarse para salvar a Hawkeye y a un pequeño civil, dejando en claro que murió como un héroe. En ese sentido, ambos personajes perdieron a sus hermanos en la lucha contra el mal. Y ahora, pasando con los amores de su vida, Thor pierde a Jane y Wanda pierde a Visión. Jane muere debido a un cáncer y Visión muere primero a manos de la propia Wanda y después es resucitado frente a ella solo para morir nuevamente. Y encima, la segunda muerte también es presenciada por Wanda. O sea, vio morir a su novio 2 veces en menos de 2 minutos. Eso sí es un trauma. Así que, habiendo visto las pérdidas más significativas de ambos personajes, ya podemos entender mejor su duelo y su dolor. Pero esta es solo la parte inicial. Ahora vamos a ver la parte en donde las comparativas de los fans y de la gente en internet realmente empieza, y para eso debemos ver la segunda mitad del camino de ambos personajes. Ya vimos que Thor es un guerrero entrenado y mentalizado en asumir los pesos de la guerra, pero aquí debo hacer énfasis en el horrible manejo que se le dio a este personaje. Y es que desde su primera película hasta la era de Ultron, este personaje tuvo un arco en constante crecimiento en donde demostraba que cada vez era más sabio y más prudente. Personalmente debo decir que me encantó el trato que se le dio al personaje a partir de Thor 2, El Mundo Oscuro. Y sí, sé perfectamente bien que esta película es considerada de las más débiles del universo Marvel, debido a su ritmo lento y a lo olvidablemente genérico que es el villano de esta película. Pero como digo, la madurez que le dan a Thor me parece brutal. Justamente es en esta película en donde pierde a su madre en combate y lejos de sumirse en el dolor, se mantiene firme, estoico, buscando la forma de resolver los problemas mientras todos a su alrededor entran en crisis. A este tipo me lo podía tomar en serio y se notaba que era un potencial líder, y esa esencia se mantuvo bastante presente en Era de Ultron. Pero luego llegamos a su tercera parte, Thor Ragnarok, y aquí es cuando todo se fue al carajo. Al rotundo carajo, ya que el director de la cinta, Taika Waititi, decidió convertir al personaje de un líder estoico a un puto bufón, que no se podía tomar en serio más de 2 minutos. A ver, sí, sé que Marvel se caracteriza por su humor, sí, y desde su primera aparición, Thor ya era conocido por tener ciertos momentos cómicos, pero antes lo manejaban de una forma más sutil,
y por eso me resultaba mucho más divertido cómo era el humor sin romper esta imagen del personaje. Loki ha perdido la razón, pero aún es de Asgard y es mi hermano. Mató a 80 personas en 2 días. ¿Es adoptado? Por lo que cuando llegamos a Thor Ragnarok y vemos este humor de pastelazo, es como si hubiesen cambiado por completo al personaje. Y después de que fallara en su venganza personal contra Thanos en Infinity War y al inicio de Endgame, vemos que Thor vive derrotado. Ya no es responsable, le vale todo en la vida y deja a su gente... Espera. ¿Espera qué? ¿Su gente? Un momento. ¿Es que no decían que había perdido todo? Ah, pues no. Resulta que la mitad de su gente sigue viva, su amigo el Patroclo de piedra también sigue vivo, Valkyria, quien fue de sus nuevas aliadas, sigue viva, además de que también está Rocket Raccoon y... ¿Aquí se me olvida? Ah, sí, sus amigos los Vengadores. Carajo, y es que hasta en la cuarta entrega, la de Love and Thunder, nos enteramos que Sif, quien era de su grupo de amigos originales, también seguía viva. Entonces, negros, pues no, que muy fuerte, porque perdió todo y no se doblegó ni se rindió ni nada. Pura patraña. Y es que en Endgame vemos al tipo completamente derrotado y acabado, pese que todavía tenía gente viva que le importaba y responsabilidades como líder. Y lo que más risa me daba es que la gente solamente criticaba a Thor en esta película por su aspecto, porque lo pusieron gordo. Es decir, al tipo ya lo habían vuelto un payaso desde la tercera parte, pero como seguía musculoso y sabroso, a nadie decía nada. Pero como en esta, ahora es igual de payaso, pero ahora gordo, ahora sí, tenemos un problema. En fin, pero ahora regresemos a nuestra querida brujita loca. Y es que después de que regresó tras el chasquido de Thanos en Endgame, ¿qué quedaba para ella? Ya no tenía a su hermano, su novio estaba 2 veces muerto, y los Vengadores se fragmentaron. La pobre se quedó más solo que la una de la noche a la mañana. Y así como sus padres le mostraban sitcoms cuando era pequeña para ignorar la cruda realidad, pues ella retomó ese escape para su dolor y siendo uno de los seres más extraordinariamente poderosos de su universo, e impulsada por el dolor y la tristeza, usó todo ese poder para hacer realidad la vida feliz que nunca pudo tener. Un hogar decente en un lugar callado y tranquilo, y lo más importante, con una familia con su amado Visión y hasta teniendo 2 hijos. Vamos, que hasta por un momento pudo tener a su hermano de vuelta, aunque fuera con otra cara. Y para hacer un chiste bien rancio. You're Ralph Boner? Boner. Neta Marvel, esa fue de las peores putas mentadas de madre que le diste a la audiencia, ¿no? No perdono ni olvido esa estupidez. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Que chinguen a su madre! Te mamaste, Marvel, te mamaste. Sigamos. Al final, este teatro de la vida bonita le dura poco cuando le hicieron entrar en razón y que su familia, pues, no era real. O sea, todo esto era una ilusión. Y además, si a eso le sumamos que había una bruja manipulándola, pues bueno, el cóctel del caos. Por lo que al final de la serie de WandaVision, lejos de afrontar su responsabilidad de manera un poco más heroica, pidiendo perdón o yo qué chingados termina con la cola entre las patas, completamente avergonzada de lo que hizo y como cereza del pastel, haciéndose posesión de este peculiar librito negro que se llama Darkhold o alguna cosa así. Y es que este libro, básicamente en esencia, es como el anillo único del Señor de los Anillos, que mientras más lo tienes en tu posición, más te corrompe. El Darkhold. ¿Has oído del Darkhold? Sé que es el libro de los condenados y que corrompe todo objeto y a toda persona que lo toca. Me pregunto qué te hizo a ti. Y ya para cuando llegamos a la secuela de Doctor Strange, Wanda está entregada por completo en la oscuridad, impulsada por su deseo de tener algo de esa familia que nunca pudo tener. Y yo me pregunto, ¿en serio es tan difícil asimilar la maldad en la que cae Wanda para este punto? Un personaje que desde su primera aparición se dejaba en claro que tenía ciertas tendencias por aliarse con villanos, que fue perdiendo todo de las formas más crueles posibles, y que encima estaba siendo corrompida por un poder casi tan grande como el de ella. ¿Y en serio la gente dice que se volvió loca de repente? ¿Pues que los fans no le prestaron atención a toda la historia de Wanda? Parece que no,
porque francamente, a mi parecer, el arco de Wanda es bastante coherente con todo lo que fuimos viendo hasta ese punto. Y si me van a salir con pendejadas como, es que en los cómics es diferente. Sí, en los cómics tal vez, pero esto no son los cómics, es una versión completamente diferente. O no sé ustedes, pero yo sigo sin ver a Magneto como su padre. Thor, por otra parte, fue coherente en su desarrollo solo la mitad del camino, hasta que lo modificaron por completo para hacer un bufón y sacar risas fáciles. Así que, como verán, esta supuesta comparativa que hay entre Wanda y Thor, que muchos decían tanto en memes como en páginas y que muchos se lo tomaron bastante en serio en su día, está totalmente fuera de lugar. Quizá el dolor de Thor se hubiera justificado un poco mejor si efectivamente hubiese perdido tanto como Wanda, pero ya vimos que en realidad no sufrió lo mismo que ella. A nivel de bajas, sí, perdió mucho más, pero en cuanto a las circunstancias, definitivamente Wanda está muchísimo peor que él. Y luego algo que me hace mucha gracia es la gente que cuando critican algo que le gusta, se ponen en plan, ay, no te fijes, es una película, tú disfrútala. Pero cuando algo no le gusta a esa misma gente, entonces se ponen en plan, ay, no pueden ser coherentes, es una película, pero se la tienen que tomar en serio. O sea, es decir, que el argumento de la coherencia solo es válido cuando algo no te gusta. En fin, la hipotenusa. Así que ya, con todos estos argumentos que acabo de exponer, espero ayudar a poner fin a esta tonta comparativa entre estos dos personajes que claramente no se pueden comparar. Digo, también existe otra posibilidad y es que a la mayoría del público general ya ni siquiera le interesan estos temas porque, como dije al principio del video, Marvel ha ido perdiendo muchísimo punch desde que estuvo en Endgame. Así que, pues bueno, si a alguno de ustedes todavía les interesaba este tema como para haber llegado hasta este punto del video, pues como dije, los invito a que dialoguemos con respeto, con mucho respeto, en la sección de comentarios, porque sí me gustaría saber sus puntos de vista si es que por alguna razón no están de acuerdo con lo que yo dije. Pero en fin, eso es todo por el video de hoy. De verdad, les agradezco por haber llegado hasta el final conmigo. Y bueno, además de los comentarios, también los invito a que se suscriban, me den un like y me sigan en redes sociales. La interacción es lo que más ayuda a que este canal sobresalga, porque ya estamos a nada de acabar el año. ¡Qué emoción! Pero, en fin, ya la próxima, esta semana es Navidad, así que solamente quiero decirles felices fiestas a todos y nada. Esto fue un video más del Hueso Man Opina. Yo soy el Hueso Man. Cheerio.